Terminando con el tema de las macromoléculas orgánicas, tenemos el caso de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN que se encuentran formando parte de los cromosomas. Aquí tenemos el código genético, hormonas, algún mecanismo de acción y la reproducción celular como temas vinculados, asociados que escapan a la físico-química y ingresan ya en el tema de la biología. No obstante, como macromoléculas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y otros componentes minoritarios. Los cromosomas son estructuras que están en el interior de la célula que contienen la información genética. Hay 23 pares de cromosomas en el ser humano y cada cromosoma está asociado a una molécula de ADN. Está formado por una molécula de ADN asociada a ácido ribonucleico y proteínas. El ADN está formado por dos cadenas de polinucleótidos enrollados en una hélice, es una hélice de tipo doble, que tiene una estructura bastante estable y flexible gracias a enlaces de hidrógeno, de puente hidrógeno. Estas hélices están ordenadas de tal manera que la parte no polar apunta hacia adentro de la hélice y la parte polar, soluble en agua, apunta hacia afuera de la hélice. De modo tal que tenemos un esqueleto formado por fosfato y azúcar y las bases adenina, timina, guanina, citosina están hacia el interior de la doble hélice. El ADN, la molécula de ADN, se encarga de contener toda la información genética necesaria en el momento de la división celular, de manera tal de generar una duplicación y una replicación del ADN. Esta duplicación del ADN, es decir, la transcripción y traducción, es llevada a cabo a través de el proceso que requiere una acción de enzimas y la acción del ARN. Los genes son partecitas del ADN que constituyen el código para una proteína específica cuya función se realiza en uno o más tipos del cuerpo. Entonces los ácidos nucleicos van a ser macromoléculas ubicadas en el núcleo de carácter ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, ADN o ARN, que están formados por la polimerización de cadenas lineales de unidades estructurales llamadas nucleótidos. Los nucleótidos a su vez están formados por bases nitrogenadas, por monosacáridos de 5 átomos de carbono, es decir, aldopentosas, ya sea ribosa o desoxirribosa, y además ácido ortofosfórico. El ADN sufre un proceso de desnaturalización cuando la doble hélice se convierte en dos hélices independientes y un proceso de renaturalización cuando vuelve a formarse a partir de dos medias hélices la doble hélice. El ARN, que es el que se va a encargar de la duplicación del ADN, existen en realidad 4 tipos de ARN. Por un lado tenemos un ARN mensajero, que es el que se encarga de identificar cuáles son los aminoácidos necesarios en cada momento de la duplicación del ADN
de manera tal que se vaya produciendo la síntesis en el orden correcto. Luego tenemos el ARN transferencia, que es quien recibe la orden de ir a buscar un determinado aminoácido que se encuentra en el citosol, y lo va y lo busca y lo lleva a este lugar, hasta el lugar del ensamble. Luego tenemos el ARN ribosomal, que cataliza la síntesis proteica, y el ARN nuclear pequeño. Durante el proceso de división celular es necesario que toda la información genética pase de la célula madre a la célula hija. Este pasaje de la información genética implica dar las instrucciones y dar las secuencias necesarias para la creación de las proteínas que va a necesitar la célula para su normal desarrollo. Para lo cual se requiere entonces la replicación del ARN original, de modo tal que el ADN debe transferir su información a las moléculas de ARN en el proceso denominado de transcripción, que sucede en una parte específica del ciclo celular. Durante este proceso intervienen enzimas y proteínas específicas que mantienen separada la doble hélice. Tal como vemos aquí, si observamos, aquí viene el ADN original y empiezan a intervenir enzimas como la girasa, la helicasa, la ADN polimerasa 1, ADN polimerasa 3, ADN ligasa, que son las que van a ir haciendo que se desenrolle esta doble hélice, se formen dos hélices simples y sobre estas dos hélices simples se vayan ordenando en la secuencia, en el orden adecuado, y se vaya formando la nueva doble hélice en un caso y en el otro. Tal como lo vemos aquí. Aquí lo estamos viendo únicamente en la mitad de la hélice, que sería, hay una hélice que está formándose más rápido y hay una segunda doble hélice, la segunda mitad de la hélice, que está rezagada y donde se van a ir sintetizando con posterioridad la otra doble hélice. Entonces, en el núcleo celular tenemos los cromosomas formados por ADN, ARN y proteínas. El ADN son cadenas de polinucleótidos. Los genes son segmentos de ADN. Y los nucleótidos son bases nitrogenadas, monosacáridos y ácido ortofosfórico. De manera tal, entonces tenemos el cromosoma, que se encuentra dentro del núcleo. En el núcleo hay 23 pares de cromosoma. Los cromosomas están formados por cromatina. Y esta cromatina tiene entonces la doble hélice de ADN. Con esto entonces básicamente damos por terminado la parte de macromoléculas